¿Y cuáles son esos tres grandes tipos de remates? En primer lugar, estamos hablando de lo que son los derechos litigiosos, lo que son los remates judiciales o los que son los comprados en las subastas, y finalmente los remates bancarios o adjudicadas. ¿Y qué nivel de expertise entonces se requiere en cada tipo de remate? Digo, si comenzamos de derecha a izquierda, digo, si hacemos una analogía con los peces, pues diría que los remates bancarios pues son como los peces payaso. ¿Por qué? Porque si bien son como remates muy fáciles de revisar, de evaluar, la verdad es que no tiene gran complicación el invertir sobre ellas. Digo, obviamente, finalmente vas a tener que revisar todo, pero son como los más fáciles de evaluar o de revisar. Luego tenemos lo que son los remates judiciales, que insisto, son los que se compran en las subastas. Y aquí hacemos la analogía con el pez vela. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser en la subasta rápido en tus decisiones, decisiones con precisión, pero sobre todo tienen que ser decisiones con la mente fría. Yo me acuerdo que he ido a algunas subastas en las que de repente la gente se apasiona y de repente ya empiezan a ofrecer posturas o empiezan a pujar, que es como el término técnico que se utiliza, empiezan a pujar por la propiedad ya ofreciendo cosas totalmente fuera de la realidad o inclusive por arriba del valor comercial. Entonces, es por eso que es importante que cuando estés en la subasta siempre lo hagas con la mente fría, pero sobre todo a la luz de los rendimientos sobre la inversión que tú vas a estar logrando en esa propiedad. Luego tenemos lo que son los derechos litigiosos, y aquí hacemos la analogía con un tiburón, porque no sabes si el abogado de la contraparte es también un tiburón y si va a estar intentando o quedarse con la propiedad o simplemente conseguir más tiempo que, pues la mayor parte de las veces, pues es lo único que logran convencer, ¿no? Digo que es lo único que logran tener. Entonces es por eso que tanto tú como tu abogado, pues también tienes que ser como un tiburón, porque es uno de los remates en los que se requiere un nivel de expertise mucho más profundo para poder tener éxito en él. ¿Cómo identificar a cada uno de ellos? Para poderlo identificar, una de las cosas que también tienes que aprender en este negocio son las etapas de la demanda o del viaje legal. ¿Cómo funciona esto? Y lo voy a explicar de una manera rápida, tampoco para meterme en demasiados tecnicismos, porque como ustedes vieron, yo soy mercadólogo, no soy abogado, sin embargo, sí domino este tema muy bien, ¿no? Todo comienza cuando una pareja o una persona contrata un crédito hipotecario. Luego entra una etapa de incumplimiento de pago, por lo tanto, el banco al poco tiempo termina demandándote y una vez que se inicia la demanda, pasas a lo que es la etapa de notificación inicial. Es una etapa en la que, como su nombre lo dice, se le notifica al deudor que está siendo demandado por el banco. Luego tenemos la etapa de emplazamiento, que es una etapa en la que hay desahogo de pruebas tanto por la parte demandada como por la parte del banco, en donde todo mundo o ambas partes ponen sus evidencias y de esa manera el juez ya puede decidir quién tiene la razón. Ya una vez que termina esta etapa de desahogo de pruebas, viene la sentencia. La sentencia es donde el juez dice, ¿sabes qué? Tu deudor se te condena al pago de la suerte principal, los intereses ordinarios y los moratorios. Entonces, ya una vez que se dicta sentencia por parte de un juez, tú entras a una etapa que se conoce como ejecución de sentencia. Es una etapa preparatoria a la audiencia del remate, en donde todavía el deudor tiene como la oportunidad de ampararse, de levantar la mano, pero sobre todo es una etapa en la que el acreedor, en este caso el banco, tiene la oportunidad de inclusive actualizar el valor de la deuda, que son cosas importantes. Como ya lo vimos, cuando tú estás, insisto, comprando un remate, estás comprando una deuda garantizado con una propiedad. Entonces, esta es la etapa en la que esas deudas se actualizan para que todos estemos claros finalmente cuánto es lo que se va a recuperar por la propiedad, ¿no?
Luego, después de la etapa de ejecución de sentencia, viene lo que es la audiencia del remate. Y después de esta audiencia del remate, que es ahora sí la etapa de la subasta, quien se gana la propiedad, no se dice que se la gana, sino se dice que se la adjudica. Entonces, una vez que se adjudica la propiedad del ganador, ahora sí entra esta etapa de adjudicación y es cuando tú le puedes solicitar al juez que se escriture la propiedad. Entonces, amigos, estas son como las etapas de la demanda o lo que es el viaje legal. ¿Y por qué era importante explicarles todo esto? Porque justamente dependiendo de la etapa o etapas en la que estés comprando el remate, es el tipo de remate que vamos a estar hablando. O sea, si tú lo compras desde la etapa número 3, que es demanda, donde inicia la demanda, hasta la etapa de ejecución de sentencia, tú estás comprando un derecho litigioso. Sin embargo, si tú lo compras en la audiencia del remate, tú estás comprando un remate judicial. Y si lo compras en la etapa de adjudicación, tú estás comprando un remate bancario. Entonces, amigos, de esta manera es como tú puedes identificar a los grandes tres tipos de remates. ¿Y qué nivel de ganancias? Y esta es como la parte más interesante. ¿Qué nivel de ganancias o tasa de rendimiento sobre la inversión tú puedes obtener en cada uno de ellos? Y vamos a comenzar de izquierda a derecha. Amigos, en donde se obtienen los mayores rendimientos, con todo y que ya saben que tú y tu abogado tienen que ser un tiburón, en donde se obtienen los mayores rendimientos es en los derechos litigiosos. Tú puedes tener ahí tasas de rendimiento sobre la inversión por arriba del 50%, mientras que, por ejemplo, en remates judiciales, ahí rondan más o menos entre el 35 y el 50%, mientras que en los remates bancarios, que pues sí, tal vez son como las más fáciles de evaluar, pero por la misma razón es ahí donde los rendimientos son más bajos. Estás hablando de rendimientos del 15 al 35%, todo depende de cómo hagas tu negociación. Finalmente, si te gustó esta información, me imagino que ves lo valioso de su contenido. Así es que si te gustó, ya no te esperes más. Yo te recomiendo que el día de hoy te registres a nuestro curso paso a paso cómo invertir en remates hipotecarios. Y para hacerlo, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón que se encuentra por debajo de este video. Nos vemos en el curso, te mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Rogelio González.